Nos vamos a comunicar con nuestra ecóloga de cabecera, Irene Weiss. Irene, ¿cómo andás? Buen día, Alfredo te saluda acá. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro Eh, mucho. Bueno, tenemos como tema Alianza Humedales Andinos. ¿Estoy en lo correcto? sí, exacto. Bueno, quería contar un poco de Dale. este grupo de personas que se encargan de cuidar los humedales, ya que no pudimos conseguir ley de Ujú. humedales, ¿no? En un momento tan álgido y tan difícil que están atravesando estos cuerpos de agua, que la gente no tiene, en general, me refiero más que nada los políticos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, no tienen idea de lo importante que son y lo importante, o sea, la importancia para nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, quería contar que esta es una alianza que reúne a distintas organizaciones socioambientales que tiene el objetivo de promover la protección y la conservación, sobre todo de los humedales andinos, porque a veces cuando nosotros, por ejemplo, aquí hablamos de los humedales, en general lo más conocido por la población es todo lo que tiene que ver con lo que se relaciona con nuestra columna vertebral hídrica, que es toda la cuenca del Paraná, Claro. que tiene muchísimos humedales en su valle de inundación, ¿no? En las 7 provincias que atraviesa, o sea, Chaco, Formosa, eh, Santa Fe, Buenos Aires y las 3 de la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Pero hay muchos humedales andinos, están los altoandinos, por ejemplo, en la zona de los salares, donde está el litio, que tanto le interesa al gobierno actual, y aparte otros humedales andinos en zonas muy secas, donde, por ejemplo, las aves que migran, si no tuvieran estos humedales en altura, no tendrían dónde descansar y dónde tomar agua. O sea, es que las aves, hay un grupo grande de especies que cuando llega el invierno boreal, escapan del frío en Siberia o en Canadá, por ejemplo, y vienen a nidificar y a alimentar a sus crías, después cuando nacen los pollitos, digamos, las crías, Ujú. acá en Sudamérica. Eso sería más o menos en diciembre, enero y febrero, ¿no? Cuando es nuestro verano. Después, cuando llega nuestro invierno, ellos vuelven al verano europeo o al verano norteamericano o asiático, ¿no? Depende de dónde hayan venido. Bueno, Ujú. pero lo que quiero decir es que son humedales muy importantes. Entonces, la promoción de la protección y la conservación de estos humedales y también de los territorios que están asociados, ¿no? Con las comunidades locales. Bueno, me parece que era un tema que estaba bueno contarlo, ¿no? Obvio. Irene, Esta alianza tiene sí. humedales de Argentina, de Bolivia y de Chile. Va bien. Bien. Y la Sí, amenaza en decime. principio que identifican, como vos mencionás, que es una alianza que está integrada por organizaciones de estos tres países, que geográficamente podríamos ubicar lo que vos mencionás como y digo, en un terreno amplio como el sector andino, pero hay problemáticas compartidas ahí, no sé, imagino la minería, imagino ese tipo de cuestiones que también vos estás puntualizando. Claro, porque vos imaginate, por ejemplo, el triángulo de litio que Sí. está conformado por Bolivia, Chile y Argentina, digamos, en ese orden la cantidad de litio disponible que hay, ahí tenés muchísimas comunidades campesinas y pueblos originarios, ¿no? Y los pueblos originarios, por ejemplo, teniendo en cuenta especialmente nuestro país, las provincias, sobre todo donde están los salares, en Salta, Jujuy y Catamarca, viven de la extracción de sal y de no solamente la venta de esta sal, sino de hacer digamos, cuando la sal se compacta, hacen artesanías. Entonces, Mm. cuando ellos extraen la sal de mesa está compuesta por carbonato, por cloruro de sodio, pero el litio viene como carbonato de litio. Entonces, cuando vos querés extraer el litio, les estás contaminando el cloruro de sodio que ellos venden y viceversa. O sea, la Mm. gente que extrae litio no le interesa que haya cloruro de sodio en ese lugar. Entonces, la única opción que a mí se me ocurre como ecóloga que puede llegar a resolver el problema es llegar a un acuerdo para que digamos, se divida de alguna manera el territorio para que no se molesten, como ocurrió en otras partes del mundo, como ocurre en otros lados. En Asia hay un montón de ejemplos de pueblos originarios que, por ejemplo, con el cultivo de arroz, que inundan, es otra situación, ¿no? Pero que inundan grandes extensiones y entonces ahí la gente que se dedica a eso no molesta a los que tienen otro tipo de actividades agropecuarias, por ejemplo, y viceversa, Ujú. ¿entendés?
porque realmente la extracción del litio les perjudica, los perjudica mucho a todos los grupos de comunidades originarias de la zona. Cuando vos arrancabas la columna, sí, cuando vos arrancabas la columna, Irene, decías que siempre que hablamos de humedales, y la verdad que también suele presentarse en ese plano en la agenda informativa, pensamos, no sé, en los barrios privados que avanzan sobre humedales en la cuenca del delta y en carpinchos y ese tipo de cuestiones. Y ahí él quizás diría, no sé si la palabra correcta es el rival, en todo caso tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, pero en este caso que vos estás hablando del triángulo de litio y de organizaciones de distintos países, Argentina, Chile, Bolivia, si uno visualiza de quiénes tiene que defenderse o con quiénes tiene que enfrentarse, estás hablando directamente de estados, de industrias que son en este momento como los grandes desvelos, ¿no?, de los capitales internacionales y de actores supranacionales. De Elon Musk para abajo hay un montón. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, lo que vos mencionás justamente es un desastre, que el caso más típico es el Nordelta, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento, con el conocimiento ambiental que hay por parte de la población local, no se podría hacer otro Nordelta. O sea, un Nordelta tan grande como el que se hizo en su momento. Bueno, ahora ya está hecho, pero en este caso justamente es parte del valle, o sea, el delta es la parte del Paraná inferior, es parte del valle de inundación también del Paraná, es donde se subdivide el Paraná en Paraná de las Palmas, Paraná Guazú, Paraná Miní, y después todos los canales que viste que atraviesan el delta, como vos bien mencionás. Pero yo me refería, esta alianza es de humedales andinos, claro. Es lo que se conoce menos. No, está muy bien igual que me lo haya comentado, porque es un caso paradigmático, muy importante. En el caso de esta alianza, el enfoque de ellos es, digamos, valorizar los ecosistemas norteños, en nuestro caso del sur de Bolivia o sea, sería del noroeste nuestro, del noreste chileno y del sur de Bolivia. El valor que tienen estos ecosistemas como refugio de biodiversidad es única, digamos, son especies que de otra manera no podrían llegar o reproducirse. Además son reservas de agua para el futuro, son reguladores del clima, ahora que estamos realmente en una situación de cambio climático, con una ventana que se nos está cerrando de oportunidades, ¿no? Y además, por supuesto, como vos bien mencionabas, el respeto de los modos de vida, de la cultura y de las economías regionales, desde una perspectiva de protección de la gente que vive en esa zona, ¿no? Y de su derecho a tener un ambiente sano y también los derechos de la naturaleza, que en este momento uno puede, por ejemplo, presentarse en la justicia, como hay derechos difusos, y presentarse en nombre de la naturaleza que no tiene, digamos, como objeto, como sujeto, mejor dicho, no se puede presentar en la justicia, pero uno sí lo puede hacer en nombre. Eso es algo que el derecho en la Argentina lo tiene previsto. Por ejemplo, cuando hace muchos años una persona se presentó por los pingüinos petrolados de la Patagonia, ¿no? Eso fue eso fue un caso un leading case, como dicen los abogados, que sentó jurisprudencia. Entonces, el acceso a la justicia ambiental en un contexto de tantos problemas ambientales que estamos teniendo, de transición energética corporativa, porque esa es una zona clave, ¿no? Ahí como hablábamos antes con el tema del litio, todas las crisis multidimensionales que tiene la economía de la zona, y más el tema del cambio climático, las migraciones forzadas, la inseguridad alimentaria, qué sé yo, hay un montón de cosas que esta alianza está teniendo en cuenta para, digamos, para visibilizarlo, más que nada, ¿no? Ellos lo que hacen es, plantearon distintas estrategias pedagógicas, legales, de investigación, de comunicación, y bueno, y de diálogo, ¿no?, entre los gobiernos de los tres países y las comunidades, y también a través de las organizaciones que integran esta alianza, ¿no? Arman grupos de trabajo, hacen reuniones, talleres virtuales bastante periódicos, y bueno, lo pueden buscar en internet, pongan Alianza Humedales Andinos y les va a aparecer toda la información, y cuáles son las organizaciones que lo integran también. Y bueno, y si alguien de prensa está escuchando, hay un contacto, ¿no?, para que la gente de prensa, si quiere difundirlo, también lo pueda hacer. Bien, Irene, imagino también ahí que... parece un tema lindo y distinto, que no tiene mucho que ver con el mar, que estuve tratando las últimas columnas con
un Fabri. Un Fabri. No, no, pero muy interesante y aparte, sobre todo para correr el eje de que quizás estaba instalada la idea esta de humedales, pero en una geografía y no habíamos pensado en el plano andino. Y te pregunto, nada, sospecho que también ahí hay un puente a atender con todo el sector de lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Porque hay el aprovechamiento de este espacio. Una cosa es para cierto turismo sustentable, que es una famosa de esas industrias sin chimenea, y otra es lo que tiene que ver con entregar la zona directamente como campo fértil para industrias extractivistas, etcétera, en esta complejísima transición energética hacia la que vamos. Mira, yo creo mucho en el diálogo. A mí me parece que, digamos, se puede resolver. Yo doy clase de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y nosotros muchas veces hablamos de estos casos y donde se establece un diálogo cuando se presentan abogados de una parte y de la otra. Yo no soy abogada, soy bióloga y ecóloga, pero estoy al tanto, digamos, de las cosas que a nivel ambiental se pueden charlar y si querés te cuento un poco algunas organizaciones de la Argentina bastante importantes. La más importante y la más conocida es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que está integrada por abogados. La FARN. Son en general los que durante cada año presentan el informe ambiental de la Argentina, algo que deberían hacer los gobiernos desde hace mucho tiempo y no lo hacen. Entonces eso recae en manos de las ONGs. Y después, bueno, hay otra organización que se llama Agua de Pucará, que es una organización de Catamarca, y hay hay por supuesto de Chile y de Bolivia, y hay una organización regional que se llama AIDA, que es una sigla, que también, ahí se integran los tres países, ¿no? Lo que mencioné. Y bueno, ellos también piden que si la gente puede los apoye o integrándose de manera voluntaria o con dinero, ¿no? Así que bueno, bien. No me quiero extender mucho más porque siempre me toca el ring después del noticiero, pero bien, vos no, preguntame lo que vos quieras. Estás todo bien. No, pero es un tema para seguir, dabas las coordenadas ahí como para quienes quieran ampliar la información y como vos decís, para también es un tema distinto respecto de la temática quizás más litoraleña que por ahí solés abordar, pero que me parece que se apoya sobre uno de los temas. Vos te referiste varias veces a la transición energética. Estamos todo el tiempo hablando de lo que tiene que ver con litio, con extractivismo, etcétera. Me parece que es un plano no te distinto, dije, ¿no? ahora me estaba dando cuenta que no te dije que AIDA es la sigla de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, ¿no? Perfecto. Eso de ninguna manera, porque a veces cuando la gente, los economistas o bueno, en general los economistas, pero otras personas también que no conocen los temas ambientales, cuando escuchan defensa del ambiente ya enseguida, ¿viste? Dicen, esta gente es extremista. No se puede transar con ellos. No, o sea, ahí está la diferencia entre el ecologismo y la ecología. O sea, la ecología es una ciencia, yo soy ecóloga, no ecologista. La ecología es una ciencia que te permite prevenir los problemas ambientales siempre que sea posible a través de la predicción, porque para eso nos dan las herramientas durante nuestra formación académica. Y el ecologismo es un movimiento político. La otra vez un alumno de la Facultad de Derecho me decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque yo no la conozco. Me dice un alumno que no era justamente abogado, era un politólogo, ¿no? Licenciado en ciencia política también, que cursaba posgrado. Y le digo, mira, te voy a dar un ejemplo que seguramente vos conocés. ¿Sabés la diferencia? Por supuesto una cosa muy burda, le dije, pero para que se diera cuenta. ¿Sabés la diferencia entre sociología y socialismo? Claro, me dice, la sociología es la ciencia de las sociedades, el socialismo es un movimiento político. Digo, bueno, cambiarle el prefijo, socio por eco, que viene de oikos del griego, que quiere decir casa o ambiente, y entonces ahí tenés la ecología y el ecologismo, la diferencia, y ahí lo entendió. A veces hay que hacer analogías, viste, con gente que no conoce. Entonces, a mí me parece que es muy importante el diálogo y se puede perfectamente mantener los ambientes conservándolos con otras actividades comerciales o industriales o agropecuarias sin que se perjudique uno ni otro. Siempre, por supuesto, algo hay que ceder de una parte y de la otra. Bien. Se puede hacer como se hace en la Unión Europea, por ejemplo, como se hace en Canadá, como se hace en Australia, Nueva Zelanda, qué sé yo, en otros países. Bueno, tenemos esos espejos. Irene Bueno. nuestra ecóloga de cabecera en la segunda mañana de Radio Brisas, muchísimas gracias como siempre y nos reencontramos la semana que viene. Un placer muy grande, Alfredo. Vamos a estar juntos un par de semanas, si no me equivoco. Hasta la que viene, por lo menos. Un beso grande, que tengan buena semana y hasta el próximo martes. Igualmente, un abrazo grande para vos.